Bienvenidos a Salud a la Vista, un espacio donde aprenderás a escuchar tus ojos de la mano de los especialistas del Instituto Oftalmológico Fernández Vega. En el capítulo de hoy vamos a hablar de queratocono, una enfermedad poco frecuente que suele aparecer en la infancia y que consiste en, ahora lo veremos con más detenimiento, en una deformación que ocurre en la córnea que va perdiendo su forma esférica para convertirse en algo más parecido a un cono, de ahí su nombre. Nos acompaña el doctor Carlos Lisa, que es especialista en la unidad de córnea y cristalino del Instituto Oftalmológico Fernández Vega y que nos va a hablar en profundidad de este tema. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, antes de meternos en materia, nos gusta charlar un ratito de cosas más diferentes, más personales, para conocer el perfil del doctor Carlos Lisa más allá del médico y adentrarnos un poco más en lo personal, en la persona, ¿no? Genial. ¿Preparado? Preparado. Bueno, pues vamos con esta batería de preguntas que acostumbramos a hacer al inicio. Un placer visual. Una pista de tenis. Diferente de lo que hemos escuchado hasta ahora. Muy bien. Deportista. Un paisaje en el que descansar la vista. No vale repetir. Pues eso, mira, lo tengo muy claro porque he ido muchas veces allí y me sigue impresionando, y son las vistas del macizo de Mampodre desde la casa de mis abuelos en el pueblo de Maraña. ¿Dónde está esto? Pues mira, está a hora y media de aquí en coche. Está ¿De aquí? Oviedo. De Oviedo. Que igual nuestros oyentes no saben dónde estamos. De Oviedo. Y está pasado el puerto de Tarna, en la provincia de León, y es un pueblito precioso que está enmarcado en esa cordillera de Mampodre, que es la segunda cordillera más importante de la cordillera cantábrica, y que está a una altura de 1.200 metros. Entonces, bueno, en invierno caen unas buenas nevadas y los veranos son preciosos, y ahí disfrutamos mucho desde pequeños. Y seguimos yendo ahora con nuestros hijos, seguimos yendo mucho por allí, ¿no? Paisaje montañoso. Paisaje montañoso precioso. Hay 13, delante de nuestra casa hay 13 picos que están por encima de los 2.000 metros de altura. Entonces, bueno, realmente sí que es una visión muy relajante, ¿no? Muchas gracias, pues tomamos nota. Vamos a ver por dónde seguimos. Una película que sea digna de ver. Una película... mira, La princesa prometida. ¡Ay, qué bonita! La princesa prometida. Sí, es una de las primeras películas que recuerdo ver con mis padres, y también una de las primeras películas que he visto con mis hijos, ¿no? ¿Qué tal la aceptación de las nuevas generaciones de esta peli? Muy buena. ¿Sí? Muy buena. Envejeció bien la película. Eso entonces. envejeció bien. Sí, señor, porque además reúne comedia, aventuras, un poquito de romanticismo, y realmente a los niños les encantó. Un clásico. Sí. Bueno, lo más surrealista que han visto tus ojos. Lo más surrealista que han visto mis ojos, pues mira, en una de mis expediciones a África, esta fue la primera vez que fuimos en quinto de carrera. En los veranos íbamos ahí un mes a echar una mano a un pueblito que está a 2 horas de Nairobi, y fue curioso que bueno, teníamos en el dispensario médico habíamos llevado muchas gafas desde Pamplona. Yo estudié en Pamplona, y habíamos llevado muchas gafas para gente, bueno, que tenía problemas visuales, para graduarles allí y darles una gafa. Y nos llegó un paciente al dispensario médico que venía con su propia gafa, pero sin cristales. Entonces el paciente decía que él veía fenomenal y que no quería que le diéramos unas gafas con cristales, que él quería seguir con las suyas. Veía fenomenal, pero las necesitaba, ¿no? Eso es. Pero sus gafas no tenían cristales, entonces le decíamos que no, pero con eso es imposible que veas mejor. Y nada, no hubo manera de cambiarle las gafas. Sí que es surrealista esa escena. Sí. Bueno, pues vamos con la última pregunta, que es la que lanza el anterior invitado al videopodcast. En este caso, si no fueses médico, ¿qué otra profesión habrías elegido? Pues mira, no tengo realmente, nunca pensé en otras opciones. Mis padres son médicos los dos,
y siempre tuve muy claro que yo quería ser médico por encima de todo, desde muy chiquitito. Mi padre es un apasionado de la medicina y así me lo transmitió y realmente nunca pensé en otra alternativa. Iba a hacer lo posible por estudiar medicina, ¿no? Incluso me llega a plantear si no era capaz de hacerlo aquí en España, de irme a otros países para poder... Tiene pinta de que la profesión médica sea como hereditaria, porque esto Sí. lo hemos escuchado más veces, que Sí, los muy hijos vocacional, Sí, ¿verdad? muy vocacional, sí, porque bueno, lo estás viendo desde pequeño, cómo tus padres tratan a sus pacientes, sobre todo también la medicina de hace años, donde bueno, recibían muchas llamadas telefónicas en casa, tenían Claro. que ir a desplazarse a las casas de los enfermos, entonces bueno, veías que había una vocación de servicio, ¿no? Y eso pues a mí me gustaba, me encantaba. Y nada, pues al final lo conseguimos. ¿Y alguna vez pensaste en hacer otra especialidad que no fuese ojos? Sin duda, ¿Sí? sin duda. ¿Y qué habría sido? Sí. Mi primera lección no era ojos, era cardiología. Cardiología. Mi madre es anestesista, mi padre es cardiólogo y bueno, a mí lo que me gustaba por encima de todo, yo antes que ser médico quería ser cardiólogo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué sí, pasó sí. por el camino? Bueno, pues no conseguí el número para después de hacer el MIR, no conseguí sacar plaza para cardiología, aunque también me hubiera ido a cualquier sitio, entonces al final, bueno, pues decidimos que la oftalmología era muy buena especialidad, era muy bonita, compaginaba la clínica con la cirugía y nada, y desde el primer momento me apasionó y ahora estoy encantado con la decisión que tomé en su momento. Es que todas las cosas pasan por algo siempre. Sí, sin duda. No era tu destino ser Sin cardiólogo. duda, sin duda. Y mira que al final fue por 10 puestos en el MIRE, que o sea, no es ni una pregunta del examen, o sea, es menos, ¿no? Así que, bueno, mi vida hubiera sido completamente diferente porque la última plaza era en Tenerife y para allá me hubiera ido. O sea que bueno. Bueno, a lo mejor puedes aprovechar esta anécdota para lanzarle un mensaje a posibles estudiantes de MIR que estén escuchando este video podcast acerca de lo que les ocurra cuando llegue el momento de elegir. Una lección aprendida o... Sí, sin duda, que no se obcequen, que no se obsesionen con una determinada especialidad, porque al final la medicina en global es preciosa en cualquier rama y que, bueno, que se dejen llevar, ¿no? Que se dejen llevar y que no pasa nada por no hacer la especialidad que tú tenías prevista de antemano, que vas a disfrutar seguro con la medicina. Qué bonito, muy bien. Sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a entrar en materia ya. Perfecto. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a hablar de queratocono, que es una enfermedad que es poco conocida a nivel general, sin embargo, tiene ya una incidencia, bueno, pues que es importante, ¿no? Y empezáis a tener consultas de padres acerca de este asunto. Cuéntanos un poco, porque el especialista eres tú. Sí, bueno, el queratocono es una enfermedad más frecuente de lo que se pensaba, porque a día de hoy tenemos métodos de diagnóstico mucho más sensibles que nos permitan diagnosticar la enfermedad en fases tempranas de la misma, ¿no? Entonces antes se pensaba que la incidencia era de 2 de cada 10.000 personas y ahora se ha visto que puede ser mayor, ¿no? Que pueden ser 2 de cada 1.000, ¿no? Entonces es una enfermedad que afecta en etapas tempranas de la vida, habitualmente empieza en la adolescencia y eso puede tener mucha trascendencia desde el punto de vista de la vida de los pacientes, ¿no? Esta es la mala noticia, ¿no? La buena noticia es que con el paso de los años es raro que la enfermedad aparezca o progrese. Es muy raro que la enfermedad por encima de los 30 años siga evolucionando a peor, ¿no? Entonces, bueno, realmente a día de hoy ya tenemos muchas herramientas diagnósticas que nos permiten detectar la enfermedad en esos estadios precoces y eso puede ayudar mucho a evitar que los pacientes pierdan agudeza visual. Eso que has dicho significa que después de los 30 años, si no has sido diagnosticado de queratocono, ya no te va a pasar. Eso es, Ajá. eso es. O puede ser que se te diagnostique la enfermedad con 30, 35 años, que tú no hayas sido consciente de ello, pero si no ha evolucionado en exceso, es raro que la enfermedad progrese, ¿no? Puede ser un hallazgo casual que no tenga trascendencia en la visión de ese paciente. Al inicio yo describí la enfermedad como una deformación, una alteración que se produce en la córnea y se va convirtiendo en cono. Correcto. Pero quizás es mejor que expliques tú qué es el queratocono y por qué se produce. Sí. Con tus palabras. Sí, sin duda, sin duda. El queratocono es una enfermedad que afecta a la córnea. La córnea es la ventana a través de la que vemos, es la parte más anterior del globo ocular, es como si fuera
como para que la gente lo entienda, es como si el cristal del reloj, ¿no? Y es transparente, no está vascularizada, o sea, se nutre de la lágrima y del humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo, y tiene es el tejido con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Por eso, cuando nos entra cualquier cosita en el ojo, lo notamos mucho, ¿no? Entonces, esa córnea en pacientes, especialmente en pacientes con antecedentes de alergia, asma, dermatitis atópica, y que, esto es clave, que se frotan de manera compulsiva los ojos, puede hacer que ese aumento de la presión por ese frotamiento compulsivo pues genere deformidad en la curvatura de la córnea. La córnea es como si fuera una cúpula, una bóveda, y eso puede hacer que la córnea se deforme y que afecte al astigmatismo, que aumente el astigmatismo, y eso también afecta a la calidad visual de ese paciente. Porque la córnea, al estar deformada, por mucho que yo ponga un cristal de una gafa para corregir ese astigmatismo, mi calidad visual no va a ser buena. ¿Podemos decir que ese frotamiento de los ojos es el que provoca el queratocono o hay otras causas que también están detrás? Sí, a día de hoy no está del todo claro que el frotamiento ocular por sí solo sea la causa principal del queratocono, sino que se cree que es multifactorial, que intervienen diferentes factores ambientales, como puede ser el tema de las alergias, de ese frotamiento ocular, factores genéticos también, que a día de hoy cada vez conocemos más de los genes que intervienen en el queratocono. Lo que pasa es que no está muy claro cuál es la influencia de cada gen en la evolución de la enfermedad, ¿no? Y también factores socioeconómicos también influye la raza, es más frecuente en raza asiática que en raza caucásica. A día de hoy sabemos que es una combinación de factores, pero todavía no está del todo claro cuál es el que más influye. Lo que está claro es que en pacientes que tienen una predisposición, ese frotamiento ocular es el trampolín para que la enfermedad se desarrolle y se manifieste. Nos has explicado que esa deformidad o esa alteración provoca astigmatismo, ¿no? Que eso, bueno, pues lo podemos entender. ¿Hay otros síntomas que también pueda sentir el paciente con queratocono y que puedan dar pistas? O sea, ¿qué otras cosas puede provocar tener la córnea con esa forma? Sí, correcto. La deformidad de la córnea genera una pérdida de visión progresiva, gradual, por ese aumento del astigmatismo. Es un astigmatismo que no es regular. Al ser irregular, eso quiere decir que el paciente puede ver doble, puede ver por la noche, puede tener una mala calidad visual nocturna, con ver halos alrededor de las luces. Y eso pues va generando una pérdida progresiva. También son pacientes que habitualmente, al tener esos antecedentes de alergia, suelen tener la superficie ocular un poquito más inflamada, entonces también les molesta más las luces, tienen más fotofobia, y todo eso en conjunto hace que la calidad de vía no sea del todo óptima, ¿no? O sea, es mucho peor que un astigmatismo. Sin duda. ¿Y puede llegar a la ceguera? No. A día de hoy no. Es excepcional. O sea, los pacientes con queratocono no pueden estar tranquilos, porque a día de hoy tenemos muchas herramientas terapéuticas que ayudan a que estos pacientes puedan mejorar su calidad visual, y que en caso de que el queratocono empeore de manera ostensible, que la deformidad corneal sea muy importante, pues también los trasplantes de córnea, que es la alternativa que tenemos a día de hoy en esos casos más evolucionados, suelen ser cirugías de muy buen pronóstico, ya que a día de hoy hacemos trasplantes de córnea lamelares, diferente a lo que se hacía hace años de trasplantes completos. Son trasplantes parciales, con lo cual la incidencia de rechazo es mucho más baja. Suelen ser rechazos muy leves y suelen ser trasplantes de córnea para toda la vida, a diferencia de los trasplantes que se hacían Justo antes. Iba a entrar ahora en eso para que nos expliques un poco cómo se trata. O sea, llega hoy un paciente de queratocono, 14, 15 años, ¿es esa la edad a la que se suele diagnosticar? Correcto. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Pues bueno, todo depende del grado de evolución de la enfermedad. Lo primero es intentar, porque es una enfermedad neuroinflamatoria, entonces lo más importante desde el minuto 1 es desinflamar la superficie ocular, evitar que el ojito esté inflamado, porque esa inflamación va a favorecer que el paciente note molestias y que tenga más tendencia a frotarse los ojos. Entonces, bueno, principalmente con tratamientos con colidios antiinflamatorios puede ser suficiente para mejorar, tranquilizar esa superficie ocular y evitar que el paciente se frote los ojos. Ese sería el punto 1. También lo que comentábamos antes
como hay antecedentes de alergia, dermatitis atópica, asma, pues hay que intentar recomendar al paciente unas pautas de higiene para que en su casa tenga un ambiente más para evitar los alergenos, ¿no? Para evitar, por ejemplo, es muy frecuente que estos pacientes tengan alergia a los ácaros, al polvo, pues es muy importante que eviten pues, tener alfombras en casa, cojines, la exposición a esos alergenos, ¿no? También muchas veces tienen alergia al pelo de los animales domésticos, también a las mascotas, entonces evitar tener mascotas en casa, mejor aspirar que barrer, bueno, diferentes pautas para evitar esos alergenos y que esos alergenos tengan un impacto en la superficie ocular del paciente. Entonces, en estadios iniciales, pues bueno, puede ser suficiente con el tratamiento médico. Si la enfermedad está más evolucionada o se ve que hay una progresión de la enfermedad, pues existen dos opciones de tratamiento principales, ¿no? Que es el crosslinking, que lo que hace es aumentar la rigidez de la córnea por medio de la radiación ultravioleta y de la riboflavina. Y luego también están los segmentos intracorneales, que aquí en el instituto somos uno de los principales impulsores de esta técnica, que lo que hace es regularizar la córnea, es introducir unos segmentos de PMMA, de polimetilmetacrilato, como si fueran unos segmentos de plástico, en el interior de la córnea para regularizar esa córnea, mejorar ese astigmatismo irregular y disminuir el estrés sobre la zona más debilitada de la córnea, ¿no? Es como si en una pared metemos una viga para reforzarla. Pues esto sería lo mismo, ¿no? Y luego esto es el crosslinking y los segmentos intracorneales cuando el queratocono está más evolucionado. Y luego, pues en casos donde no llegamos con medidas más conservadoras, como estas dos que os comentaba, pues esta la última opción, son los trasplantes de córnea. O sea, estamos hablando de la primera opción, bajar la inflamación con un tratamiento farmacéutico, con colirios. Farmacológico, eso es. Las otras dos ya son cirugías. Eso es, las otras dos ya son cirugía, eso es. También, pues en ocasiones puede ser suficiente con una adaptación de la lente de contacto. Si el paciente está cómodo con una lentilla. Lo que pasa es que a veces la lentilla, si se abusa de la lente de contacto, eso puede favorecer la inflamación de la superficie ocular y que el paciente tienda más a frotarse los ojos y que la enfermedad pueda progresar más. Pero la lente de contacto sí que puede mejorar la calidad visual del paciente, porque al ir apoyada sobre la córnea regulariza las deformidades que tiene la córnea con queratocono. ¿El objetivo es volver la córnea a su posición? Correcto. ¿O que veas con la nueva forma? Correcto. Volverla a su forma, entonces. Eso es, el objetivo es devolverle a la córnea a su forma original. Y eso se puede conseguir con la lente de contacto y con cirugías con los segmentos intracorneales que comentaba antes. El crosslinking, ¿qué es lo que hace? El crosslinking lo que hace es endurecer la córnea y dejar la córnea en la situación en la que está. No te corrige la deformidad de la córnea. Vamos a volver un poco atrás, porque antes estuvimos un ratito hablando de lógicamente, la repercusión que tiene que te frotes los ojos. Entonces, recomendar no frotarse los ojos está claro. Sin que duda. Es una medida que puede evitar desarrollar el queratocono. ¿Hay algo más que podamos hacer para prevenirlo? Bueno, realmente lo que comentábamos antes, ¿no? Como son muchos pacientes alérgicos, pues evitar ese contacto, esa exposición a los alergenos. Y aparte del frotamiento ocular, sin duda la mejor manera de prevenir es el diagnóstico precoz. Claro, el diagnóstico precoz es fundamental, ¿no? Entonces, yo recomiendo a todos los pacientes con antecedentes de alergia o pacientes que nunca se hayan hecho una revisión oftalmológica y que estén en edad pediátrica, bueno, por debajo de los 14 años o en la adolescencia, sobre todo si notan algún cambio en la graduación inesperado, pues o si tienen esa mayor tendencia a frotarse los ojos, que es fundamental que se haga una revisión oftalmológica, ¿no? Y también me parece muy importante, y yo creo que los oftalmólogos tenemos mucha responsabilidad en eso, en concienciar a aquellas familias donde tengan algún miembro síndrome de Down, que hagan las revisiones oftalmológicas pertinentes, ¿no? Porque ya sabemos que en esta enfermedad el queratocono es 300 veces, Madre mía. Algunas publicaciones hablan 300 veces más frecuente que en la población normal, ¿no? Entonces, bueno, muy importante en este perfil de pacientes, ¿no? Qué interesante ese dato. Sí, por eso, bueno, yo creo que también los oftalmólogos tenemos que concienciar más a
a la población respecto a la importancia de evitar ese frotamiento ocular y sobre todo en ese tipo de... en esa enfermedad, ¿no? El síndrome de Down. Y en casa es algo que podemos ver, es decir, ¿cómo de visual es el queratocono? Porque estamos hablando de una alteración de la esfera circular se convierte en cono. Eso tú vas por la calle y ves a un chaval y dices, tienes ojos de cono. ¿Cómo es? Pues hombre, ¿lo podemos ver los padres, si tienes mucho olfato oftalmológico, como algunos ya empezamos a tener, pues podrías llegar a detectarlo, pero solamente sí que es cierto que se podría llegar a detectar en queratoconos muy evolucionados. O sea, si lo detectas, tenemos un problema. Eso es. Y hay un signo muy típico, que es el signo de Munson, que cuando el paciente mira hacia abajo, esa deformidad de la córnea le genera una impronta en el párpado inferior. Y ese signo, bueno, puede ser visto a simple vista, ¿no? Bueno, entonces ya podemos aconsejar una medida casera de ponemos a nuestros adolescentes a mirar hacia abajo y si vemos, ¿no? Y si vemos que podría ser, pero yo creo que hay medidas mejores a día de hoy. Sin duda la visita Sin duda, la visita al oftalmólogo es muy, muy importante. Para terminar ya, bueno, con esta conversación más en detalle del queratocono, cuéntanos cuál es la última hora en el tratamiento. Antes nos hablabas de los segmentos, no sé si eso es lo más novedoso para tratar esta enfermedad. Bueno, sí, uno de los últimos avances y que bueno, nosotros lo hemos promovido es considerar que no todos los pacientes con queratocono tienen el mismo tipo de queratocono, ¿no? Entonces, bueno, hemos clasificado la enfermedad en diferentes fenotipos, en diferentes perfiles, porque consideramos que la comunidad oftalmológica, el objetivo es que hablemos todos el mismo idioma, ¿no? Esto es un trabajo del Instituto Oftalmológico. Es un trabajo del instituto en el que hemos trabajado en los últimos 10 años, ¿no? Y que han salido varias tesis doctorales relacionadas con esto, una de ellas la mía, ¿no? Y lo que buscamos es que clasificar la enfermedad en función de diferentes parámetros, en fenotipos, con el objetivo de decidir cuál es la mejor estrategia de tratamiento para cada caso, ¿no? Y esto puede ser clave a la hora de decidir pues, entre crosslinking, segmentos intracorneales, lente de contacto o simplemente tratamiento médico, ¿no? Uh-huh. También se está avanzando mucho en el diagnóstico genético y bueno, pues lo que se espera es que haya terapias en el futuro que puedan ayudar también a tratar la enfermedad, pero sobre todo lo más importante, más que tratar, es más importante el diagnóstico, lo que hablábamos antes del diagnóstico precoz, y estratificar, cuantificar el riesgo de que ese paciente pueda desarrollar la enfermedad en el futuro, ¿no? Esto apunta mucho en la dirección de la medicina personalizada, ¿no? Totalmente. Que caminamos hacia ahí en distintas especialidades. Eso es. Y ese, yo creo que es la principal innovación que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Y que eso va a ser clave, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a cambiar de sección después de esta charlita. Cambiemos. Tenemos un apartado en el que atendemos a preguntas que nos transmiten los oyentes o nuestros seguidores en redes sociales. Y lanzada la cuestión del queratocono, pues tengo aquí algunas apuntadas que, si te parece, te traslado. A ver, quizás algunas ya las hemos contestado. Sí, cuidados especiales que debo seguir para proteger mis ojos si me han diagnosticado el queratocono. Bueno, podemos recordarlo brevemente. Eso es, pues lo que comentábamos, eso es, evitar la exposición a alergenos. No está de más una consulta con el alergólogo para ver si hay algún factor predisponente. Pues intentar que la superficie ocular esté lo más tranquila posible, pues eso también puede ayudar a protegernos del sol, del viento, siempre con gafas de sol, gafas envolventes, para evitar que tengamos una inflamación de la superficie ocular. En pacientes que utilizan lentes de contacto, pues evitar el abuso de la lente de contacto también puede ser importante. Y nada, y poco más, ¿no? Realmente. Preguntan también si los tratamientos disponibles actualmente para el queratocono tienen efectos secundarios. Bueno, como todo, cualquier cirugía, si estamos pensando en tratamientos quirúrgicos, cualquier cirugía tiene sus riesgos, no está exenta de riesgos, pero a día de hoy es poco frecuente. Tanto el crosslinking como los segmentos intracorneales es raro, porque a día de hoy
Por ejemplo, en el caso de los segmentos nos ayudamos del láser de femtosegundo, que es un láser muy preciso que nos permite implantar el segmento a la profundidad que deseamos, ¿no? A diferencia de la cirugía de segmentos con la técnica manual, que ahí sí que hay un mayor riesgo de complicaciones y de extrusiones, de expulsiones de los segmentos que pueden suceder en el largo plazo, pero con el láser es muy raro, ¿no? Y con el crosslinking también las complicaciones no son muy frecuentes. Y luego lo que comentábamos antes de los trasplantes lamelares, pues también hemos disminuido de manera muy importante la incidencia de complicaciones gracias a estas técnicas de trasplante parcial de córnea. ¿Qué tal es la recuperación de estas cirugías? Hombre, a los pacientes, respecto a los segmentos y el crosslinking, la recuperación es bastante rápida, no requieren tampoco un reposo determinado del mismo, y la recuperación visual en 2, 3, 4 días después de la intervención ya se pueden notar cambios, ¿no? Y respecto a los trasplantes de córnea es un proceso un poquito más largo. A los pacientes les decimos habitualmente que no van a notar, que lo habitual es que no noten una gran mejoría hasta que pasen 6, 8, 10 meses después de la intervención. Llevan puntos de sutura, los puntos se empiezan a quitar a los 6 meses habitualmente, y les emplazamos a un periodo un poquito más largo en el que tienen que estar un poquito más tranquilos y tienen que ser pacientes. Una vez superada esa recuperación, entiendo que no notas nada y puedes hacer vida normal, sí, ¿correcto? Sí, sin duda. Y no habría que volver a intervenir salvo que hubiese alguna incidencia. Correcto, eso es. Hombre, a veces en los trasplantes de córnea, en función del astigmatismo, que ya sería un astigmatismo regular a diferencia del generado por el queratocono, pues en ocasiones a veces hay que hacer algún otro procedimiento quirúrgico una vez que hemos retirado todas las suturas para conseguir la rehabilitación visual de ese ojo. Sí. Pero bueno, ya son cirugías menores. Y ya serían casos, pues a lo mejor más extraordinarios, ¿no? Sí, sí. Bueno, la última. ¿Cómo influye el queratocono en actividades diarias como conducir o leer? Leer, ya hemos comentado las alteraciones de visión que se producen. No sé hasta qué punto a la hora de conducir también puede ser... Sí, sin duda, como sobre todo la conducción con gafas, ¿no? Como ese astigmatismo irregular con la gafa no lo voy a corregir bien, pues puede ser que no defina bien los detalles en la conducción diurna, pero bueno, eso se va a agravar más en la conducción nocturna cuando la pupila se dilata, las luces de los coches que vienen de frente, luces de farolas, semáforos, pues se puede ver como un halo alrededor de las luces que puede ser un poquito molesto, y que, bueno, si generalmente el paciente con queratocono se queja de que la calidad visual nocturna principalmente no es buena. Con lo cual puede ocurrir que si tienes queratocono no puedas conducir. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias por atender este bloque de preguntas de redes sociales. Ya sabéis que si queréis hacernos llegar alguna consulta para una patología en particular o plantearnos cualquier otro tema que queráis que abordemos en este video podcast, podéis escribirnos a través de nuestras redes sociales. El perfil es @fernandez_vega_IOFV. Acabamos con una última sección que resume los mensajes clave que quieras que se lleven nuestros oyentes. O sea, ¿cuáles son esos aprendizajes que quieres que se lleven a casa sobre el queratocono? Unos titulares. Pues yo diría 3 titulares. Diagnóstico precoz. Visita al oftalmólogo. Acude al oftalmólogo, eso es. Y bueno, y lo que ya hemos resaltado, la importancia de evitar el frotamiento ocular, ¿no? Que puede ser la primera señal de alarma en un adolescente, ¿no? Sin duda, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes alérgicos, antecedentes de asma, dermatitis atópica, bueno, sin duda. Pues muchísimas gracias. Vamos a acabar lanzándole la pregunta al siguiente invitado o invitada. No sabemos quién va a ser. Pues nada, una pregunta sencillita. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Muy bien, pues tomamos nota, la trasladaremos convenientemente y nada, a nuestros video oyentes, pues esperamos que os haya gustado este episodio sobre queratocono y esperamos también que nos sigáis en el siguiente. Hasta la vista.